me permitís, antes de presentarlo, me gustaría leer el poema que se ha descubierto en ese ánfora romano. Desde ahora empezaré a cantar, oh mecenas, que hace fértiles los campos, bajo qué constelación conviene remover la tierra y unir las vides a los olmos. ¿Cuál es el cuidado de los bueyes? ¿Qué cultivo exige el ganado? ¿Cuánta práctica se requiere para las pequeñas abejas? Oh vosotros, Liber y Nutricia, Ceres, oh clarísimas luces del firmamento, que conducís el año que se deja llevar por el cielo. Por un favor, nuestra la tierra, cambio la bellota caonia por la fecunda espiga y mezclo las aguas del aquelo con la uva recién descubierta. Un descubrimiento único. Tengo el honor de estar aquí al lado de Iván González y de nuestra concejal de Cultura, para que él nos explique ahora, como he dicho, un descubrimiento único en el mundo. Iván González Tobar, investigador, docente de la Universidad de Barcelona, docente en la Universidad de Toulouse, doctorado en Arqueología por la Universidad de Montpellier y la Universidad de Córdoba, máster en Arqueología, licenciatura en Historia, director de actividades arqueológicas, arqueólogo. Son tantos los descubrimientos que ha hecho que nos parece importantísimo tenerlo hoy aquí en Palma del Río, ofreciéndonos esta gran conferencia. Deciros que ha hecho grandes proyectos de investigación y con este ha dado la vuelta al mundo. Deciros que se han hecho eco importantes periódicos, importantes revistas de investigación y la Universidad de Cambridge. Estamos deseando escucharte. Sabemos que has presentado tu tesis en Barcelona y el valor que se le pone a todo lo que es la arqueología romana y donde nos encontramos. Descubrimientos únicos que tenemos a nuestro alrededor en Palma del Río, como es el descubrimiento que tú trabajaste en nuestro mohíno. Decir que para todos que tenemos que seguir trabajando desde las administraciones para poner en valor estudios como el que tú has hecho, poner en valor la arqueología, poner en valor todo lo que es la cultura y decir que desde el Ayuntamiento vamos a apoyar firmemente cualquier actuación que se haga en arqueología dentro de nuestro término municipal. Colaborando, por supuesto, con las universidades, nos tienes con la mano tendida para todo lo que necesites, porque para nosotros es un honor que estés aquí en Palma del Río. Sabemos de la importancia de nuestra historia, sabemos de la importancia de la arqueología. De hecho, la última noticia que hemos dado es que incluso ánforas de un valor incalculable estaban depositadas donde nadie los podía ver y ha sido una de nuestras primeras actuaciones llevarlas al museo para que todo el mundo las pueda ver y disfrutar, ¿no? Sin más, pues aquí lo importante es escuchar a Iván, a todo lo que nos tiene que ilustrar sobre ese gran descubrimiento. Iván, muchas gracias. En primer lugar, gracias, ¿no? a la señora alcaldesa, ¿no? a la concejala María Ángeles, que se ha estado desde el principio bastante muy dispuesta a seguirnos. También gracias a Óscar, que es un poco el origen de la idea de venir aquí a Palma del Río, a Emilio también, con la Asociación Sasso Ferro, que también me han apoyado desde el principio, ¿no? para que venga aquí. Decidme si se va viendo cuando cambio o no, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo quiero un poco contar es el proceso de cómo se llega un poco, ya no solo a este descubrimiento, sino a lo que rodea un descubrimiento de este tipo. Esto es un hallazgo en parte casual, pero en parte, digamos, generado gracias a una serie de acciones y de programas científicos en torno a un tema que es el aceite bético, el aceite romano, en esta zona, que no es una zona cualquiera. Y es que hay que pensar que si Andalucía hoy en día, si para Andalucía el aceite es un factor esencial de la economía, es probablemente en esta época, hace 2000 años, cuando
eso, cuando ese factor, cuando el aceite se convierte por primera vez en un factor esencial de la economía. Entonces, de alguna forma, ya no un patrimonio solo arqueológico e histórico, sino un patrimonio económico, de alguna forma. Entonces, voy a intentar empezar un poco desde atrás, o un poco para que entendamos de un modo geográfico, histórico, cómo el contexto de este poema, ¿no?, que también ya hemos entrado directamente dentro, ¿no?, gracias a que la alcaldesa lo ha recitado. Yo voy un poco más técnicamente, la verdad, pero bueno, en parte porque es mi trabajo, ¿no? Entonces, un poco para que nos hagamos una idea de cómo es Andalucía hace 2000 años, hay que pensar que aunque las grandes ciudades son grosso modo las mismas, ¿no? Tenemos Sevilla, Córdoba, tenemos también Écija, que en ese momento una ciudad mucho más importante quizá de lo que es ahora, y que entre esas tres ciudades se configura algo que se llama el triángulo de navegación del Guadalquivir, que no es ni más ni menos que una zona especialmente fértil que vehicula una serie de productos que se generan en el Valle del Guadalquivir y que salen por el mismo Guadalquivir, que es una autopista de la antigüedad. Es decir, que es una forma de extraer con mucha facilidad y con mucha rentabilidad los productos que salen del valle interior hacia la costa, y ya no solo hacia la costa, evidentemente, sale, sino hacia todo el Mediterráneo, que en ese momento pues está controlado por un gran imperio, que es el Imperio Romano. Este aceite sale desde las orillas del Genil y del Guadalquivir y llega a prácticamente todos los rincones del Imperio Romano. Sitios así un poco como ejemplo, en Inglaterra, hoy en día cuando se hace cualquier excavación, el 80% de las importaciones que se reconocen en época romana son aceites béticos. El 80%. Es una cantidad muy alta. Entonces, ahí aparece el punto donde se ha encontrado este grafito, que está eso cerca de Fuente de Almera, cerca de Villalón, en términos de hornachuelos. Y hay que pensar, por tanto, que este grafito que se sitúa en una ánfora, ahora veremos por qué, se está produciendo, digamos, en una zona en la que se genera una cantidad de productos de aceite mucho mayor a la que se consume. Y de ahí ese sentido de exportación, ¿no?, de una economía que está pensada para ser exportada. Para que entendamos un poco mejor cómo funciona esto, pues, como decía, esa zona, ese valle de Guadalquivir está produciendo aceite que se exporta, digamos, como vemos ahí en esas líneas, hacia la costa, que pasa por el estrecho de Gibraltar y que se dirige, pues, Islas Baleares, Roma, a Grecia, al norte de Marruecos, a todo lo que podía ser en ese momento controlado por el Imperio Romano. En ese momento que estamos hablando de una serie de siglos que evolucionan bastante, la verdad, pero esto dura al menos 4 o 5 siglos, es decir, el primero antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Después también se sigue produciendo aceite, pero el contenedor no está tan claro. Entonces, nosotros controlamos el aceite gracias a los contenedores. A lo mejor voy un poco rápido. Mira, aquí en este mapa, cada puntito es un alfar, una alfarería que produce ánforas. Son muchísimas y seguramente falten aún más por descubrir, y también muchas de ellas ya sabemos que o están destruidas o están en mal estado de conservación. No es tan fácil que aparezcan estos yacimientos en buen estado de conservación, pero lo cierto es que como apenas se han excavado, pues tampoco lo podemos saber, ¿no? Entonces, para que hagamos un poco el símil, hay que entender ese Valle del Guadalquivir como una especie de macropolígono industrial que se dispersa en lugar de en ciudades, en el extrarradio de la ciudad, como hoy en día, a lo largo de esta autopista que es el Guadalquivir, ¿vale? Realmente estos alfares pueden
ser tan pequeños como un pequeño cortijo actual o tener incluso 10 hectáreas de amplitud. Por lo tanto, el símil con la época contemporánea no es tan extraño. Realmente hoy en día hay centros de distribución que pueden tener esas 10 hectáreas de amplitud, ¿no? de superficie. Quizá el mejor ejemplo a día de hoy todavía de estructura ligada a la producción de ese aceite sea el propio Alfar del Moino. En el Alfar del Moino se excavaron 2 baterías de 4 hornos cada una, que ya de por sí supuso y supone el alfar que se conozca más grande del Guadalquivir. ¿Era el más grande? No lo sabemos. Lo cierto es que excavado, que podemos decir, esta cantidad de hornos y esta producción sigue siendo a día de hoy el más grande. Calculamos, gracias a una serie de restituciones arquitectónicas, que podían producir en torno a unas 10.000 ánforas por año, y que esto equivaldría aproximadamente a unas 600 toneladas de aceite, ¿vale? Por año, tan solo un alfar. Pensando que ahí son unos 100, pues podéis imaginar, ¿no? ¿Por qué nosotros sabemos que son alfares que producían estas ánforas? Pues es que es gracias a que esta producción, esta actividad generó muchísimos desechos de cocción, llamamos, basureros, ¿no? Entonces, esos basureros se parecen a estos. Son auténticos hoyos rellenos de material que salió defectuoso. Entonces, para nosotros, ya habréis supuesto, ¿no? ya habréis entendido lo importante que pueden llegar a ser estos tiestos, ¿no? Nosotros habremos cogido, quizás habremos estudiado ya miles, quizás, no sé, millones, y bueno, no todos tienen un poema, evidentemente, pero para nosotros todos son importantes porque cada uno de ellos es un número, una cifra que nosotros podemos cuantificar y digamos, acceder a un poco a tener una idea de lo que hoy da Eurostat, ¿no? Que es esta organización estadística a nivel europeo, que nos dice se han producido X litros de cualquier producto en Europa. Pues esto nosotros intentamos acercarnos a ello a través de cuantificar trozos de cerámica por trozos de cerámica, ¿vale? A veces aparecen un poco mejor conservadas, como se ve ahí, pero la realidad es que en muchas ocasiones están bastante troceadas. ¿Cuál es la suerte? Que ellos, en un sentido muy ecológico, ¿no? de su forma de vida, reutilizaban estos trozos de cerámica para construir los muros en los que vivían y en los que tenían esta actividad alfarera. Entonces eso a nosotros es súper importante porque tenemos unas dataciones muy buenas y además son muros que son tan resistentes como el tapial hoy en día o como un muro hecho de ladrillo. No sé si después he puesto algún ejemplo. Entonces, es importante entender ahora el contexto actual de estos últimos 5 o 6 años, que es que gracias a una colaboración entre la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Montpellier, en Francia, pues una serie de investigadores decidieron estudiar esta industria alfarera y este aceite de manera un poco más en profundidad. El programa se llama Oleocultura Oleastro, Oleocultura y ánfora en el Naturaleza romano, y como decía, hay una serie de investigadores que ya tienen mucho más recorrido que yo soy realmente bastante nuevo, que se interesaron en ello y encontraron gente que estuviese, estudiantes motivados, entre ellos yo, ¿no? Que cogiésemos estas grandes zonas y las estudiásemos. Nos repartimos la zona en tres grandes sectores, que sería el Genil, por un lado, el Córdoba, digamos la provincia de Córdoba por otro lado, que me encargué yo, y la provincia de Sevilla por otro lado. Entonces fueron 3 tesis doctorales que se dedicaron a renovar todos los datos sobre el aceite bético en esta zona. Muchos estudiantes
estas campañas han servido también para formar a muchos estudiantes de muchas universidades de Europa principalmente. Y también hemos juntado con una serie de colaboradores, entre ellos, por ejemplo, Emilio Navarro, que está aquí, que han sido personas con mucha información, que atesoraban mucha información y que nos han ido guiando en muchos casos. También está ahí Francisco Adame, que es la persona que hoy no ha podido venir, pero que encontró dentro de estas prospecciones el famoso fragmento. ¿Vale? O sea que nosotros nunca podremos agradecerle lo suficiente a todos ellos su colaboración. Entonces, vamos un poco ya más a entrar en el fragmento en sí. Tengo que decir que concretamente este estudio pues yo lo realicé con dos especialistas de un tema más digamos, literario, ¿no? Piero Berni, que es especialista en epigrafía anfórica, que serían inscripciones sobre ánforas, y Antonia Soler, que es una latinista mallorquina, que bueno, ella es filóloga latina, ¿no? Y entonces este trabajo también es importante gracias a ellos, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas así que podemos intentar responder en los próximos minutos, que sería por eso de qué material está hecho, ¿no? de qué época es este fragmento de cerámico, qué está escrito, cuándo se ha escrito, quién lo ha escrito y sobre todo por qué lo ha escrito, ¿no? No todas podremos responderlas con seguridad, pero bueno, voy a ir intentando, ¿no? Primero hay que ver que cualquier persona casi, si echa un poco de ganas, pues puede leer ciertas cosas, ¿no? Ahí se lee Abonia, se lee Glande, se lee Aresta, Pocu, Tisa. Son palabras bastante descontextualizadas en latín, que en ocasiones tienen una serie de errores ortográficos y que en principio a nosotros nos costó bastante llegar a algo que no fuese, sabemos que es especial, sabemos que tiene una importancia, pero no llegamos del todo, ¿no? a entenderla. Entonces, por eso la prensa se decía que habíamos estado 7 años estudiándolo, sí, pero claro, no hemos estado 7 años delante del fragmento, sería una auténtica locura. Pero bueno, poco a poco hemos ido cogiendo pistas. Y bueno, una cosa que se veía desde el principio es que sí podían ser, había una especie de inicios de línea, ¿no? A la izquierda, ¿no? Parecía que había como empezaba la línea. Entonces, eso ya nos daba un poco una idea sobre, oye, pues quizá pueden ser versos, ¿no? Lo cierto es que en un momento dado pues nos dimos cuenta de que coincidían curiosamente con una serie de versos muy conocidos de la literatura latina, que son los versos 8 y 9 del libro primero de las Geórgicas, de Virgilio. Virgilio es uno ahora entraremos un poco más en quién es Virgilio, pero es prácticamente uno de los más importantes, o si no el más importante, poeta de la romanidad, ¿vale? Entonces, ahí un poco os subrayo las cosas que se ven concretamente y si os fijáis ahí aparece Abonia, antes decía la señora alcaldesa Caonia, ahí faltaba alguna letra que a nosotros nos confundió un poco, ¿no? Abonia también es el nombre de una mujer, ¿no? Entonces hasta entendimos que se refería a Caonia, pues bueno, tuvimos ahí ¿no? una serie de dudas, ¿no? El fragmento es un fragmento de ánfora, por lo tanto no sabemos lo que hay más allá de estos versos. Lo que sabemos es que estos versos sí que están escritos y que se refiere, como nos recitaba antes, cambió de la tierra la bellota caonia por la gruesa espiga, mezcló el agua de la queló con el mosto de la recién hallada uva, ¿no? De alguna forma, cambiar la bellota aonia por la gruesa espiga es algo así como sedentarizarse, ¿no? Pasar de algo cazador-recolector a algo más cultivado, ¿no? A la agricultura, ¿no? El Aqueloo, que es un río de una zona de Grecia en la que se conoce que probablemente se inventó se hicieron las primeras pruebas sobre el vino, ¿no? Sobre digamos, la invención del vino. De ese modo se puede decir que está en aquella zona. Entonces, Virgilio lo que evoca es las labores del campo, pero también es una oda en general, es una obra didáctica y a la vez en alabanza a todas esas labores del campo, ¿no? Virgilio es un poeta
extremadamente importante, primeramente porque fue amigo, ¿no? y casi poeta privilegiado del primer emperador, que fue Augusto, y por ello, pues su figura toma un aura especial, ya no solo en su sino en los siglos siguientes, es decir, cuando se escribe este fragmento nuestro. Hay que pensar que cuando la persona que está escribiendo este poema, ya han pasado al menos 1 o 2 siglos desde la muerte de Virgilio, o sea que es ya una auténtica leyenda y hay que entenderlo como pues algo así como un Cervantes para la hispanofonía, pero en época romana, ¿no? O sea que muchas personas, sobre todo las personas que tenían acceso a la cultura, se conocían de memoria, prácticamente podían recitar de memoria los versos al menos de la Eneida, ¿no? Que es la obra más famosa de Virgilio. Igual que todo el mundo sabe casi, ¿no?, recitar en un lugar de la Mancha, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las cosas curiosas que se dan en este caso, ¿no?, en este fragmento, que no se dan en otro? Bueno, aquí yo simplemente lo que hice fue completar con lo que entendemos que falta, al menos, ¿no?, en ese trozo, ¿no? Bien, ya es raro, bastante poco frecuente, que se escriban versos sobre arcilla, ¿no? Esto se escribe sobre arcilla fresca. Pero también es aún más raro que se escriban versos de la Geórgica, que no es el poema más típico, ¿no?, de Virgilio, y aún más quizá extraño que se escriba sobre una ánfora, ¿no? Entonces, ¿por qué eso en una ánfora? ¿Por qué la Geórgica? Pues ahí es donde también está un poco el misterio y donde nosotros también hemos intentado avanzar un poco más en qué podemos extraer, ¿no? Ya un poco así, viendo más de cerca, si os fijáis, ¿no?, pues hay una serie de marcas de torno internas que a nosotros nos permiten algo muy simple, es que nos permite saber en qué parte de la ánfora se encontraba esa inscripción. Y no es en un sitio visible, sino más bien en la parte baja, ¿no?, en la parte casi cerca de lo que sería el pivote, ¿no? Entonces, ¿por qué se coloca ahí? En principio no tiene ningún sentido, salvo que nosotros sabemos cómo se fabrican estas ánforas. Y hay un momento preciso de la fabricación en el que la panza está volteada. La panza está secándose y en ese momento sí hay inscripciones, hay algunas inscripciones de nombres, de fechas, en las que nosotros sí conocemos otros casos. Es relativamente común, ¿no? Aparece el nombre de una persona, aparece la fecha de cuando está secando la ánfora. Básicamente es un proceso interno de la fábrica, ¿no? Se están secando una etapa, ¿no?, de los lotes, ¿no? O sea, al final es un trabajo por lotes, es un trabajo muy repetitivo, ¿no? Entonces, claro, esto pues, ya nos responde un poco el por qué en ese momento. Es un momento de trabajo, o sea, la persona que lo está escribiendo es alguien que trabaja en el alfar. De eso ya no nos queda prácticamente ninguna duda, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva un poco a pensar en otras hipótesis que se han dado cuando aparecen escrituras escrituras literarias, ¿no?, sobre arcilla fresca, ¿no?, que a veces se hablaba de que podían estar colgados en las escuelas, como murales, ¿no?, o que sería como para terminar una obra, ¿no?, como coronación de una obra. Aquí no. Tenemos claro que esto no está ni pensado para que se vea, ni está pensado para coronar una obra, porque el ánfora no es algo tan importante, es un simple contenedor, no tiene tanta importancia realmente para la vida cotidiana, y no está ni siquiera terminado, o sea que no. Entonces, ¿cuáles son las ideas que se nos pueden ocurrir? Pues bueno, sí es cierto que desde hace un tiempo venimos observando que hay una serie de huellas dactilares en la parte baja de esas ánforas que a veces no hacen pensar que pudiesen ser huellas dactilares de niños, ¿no? Y es verdad que cuando se coloca esa parte de la ánfora, pues
es justamente en ese momento en el que la panza está volteada. Entonces nosotros propusimos como hipótesis, pero sin asegurar nada, que quizás estaba relacionado con la pedagogía infantil de niños que, por supuesto, pululan en el alfar, porque eso es muy normal, realmente. Colaboran con las labores y probablemente cosas fáciles o que no requieren de mucha fuerza, pues pueden estar haciéndolas ellos, ¿no? Y claro, lo curioso es que esto, que puede parecer siempre un poco así extraño, pues hoy en día todavía tenemos alfares incluso en los que los niños están trabajando, ¿no? Evidentemente son países como en Pakistán, en Afganistán, pero digamos que es una cosa que, si aún en 2023 existe, en época romana no puede extrañarnos, pues para nada, ¿no? Es algo muy normal, ¿no? Y bueno, aquí quería mostrar un poco en qué consiste esta forma de construcción, que es típica del Valle del Guadalquivir, y concretamente esto es una puerta prácticamente completa, ¿no? En estado de derrumbe, que descubrimos en el propio Moino, que se acordarán los que lo vieron. Es un pasaje entre una zona de hornos, ¿no? Y que por suerte, pues mira, pues está prácticamente 2 metros de altura, ¿no? Bien, pues yo ya quería un poco terminar diciendo, explicando un poco que esto que parecen, son zonas, digamos, de trabajo, son zonas que no son las típicas que se suelen excavar, no suele haber tantos mosaicos, no suele haber tantas zonas ricas. Es precisamente por eso, ahí donde está la riqueza, puesto que son zonas mucho menos estudiadas, ¿no? Y quizá este poema pueda darnos un poco de idea sobre ello, porque, como lo ha comentado también la alcaldesa, un simple trocito de cerámica ha dado un poco la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, a mí me venían a veces diciendo así amigos, oye, mira, pues qué bien ha salido, ¿no? este fragmento, ¿no? de poema en el diario Córdoba, en el diario en el Día, pero es que realmente tiene la potencia de ser algo que viene de aquí muy cerca, ¿no? De una zona pues muy rural, entre Nochuelos, Fuente de Almera, Palma del Río, y que tiene una cobertura de ámbito nacional y en pocos días de ámbito completamente internacional, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que si esto es un simple texto, digamos, con unos versos, ¿qué puede estar escondiendo el Valle del Guadalquivir bajo tierra, ¿no? Pues todo lo demás. De ahí hasta, es prácticamente inimaginable, ¿no? O sea, si solo andando por el campo encontramos estas cosas, ¿qué puede haber debajo, ¿no? Pues está todo por descubrir. Y bueno, pues con eso quería terminar. Y muchas gracias por su atención. Antes de cerrar, no sé si voy a decir una cosa más. Es una casualidad, de verdad, pero justo hace 3 o 4 días, pues llegó allí al despacho la impresión de mi tesis, la verdad. Entonces, tengo un ejemplar y quería ofrecerlo a Palma del Río, al museo, bueno, a quien lo tenga. Entonces, bueno, pues aquí lo tengo. Es un ladrillo, pero bueno. Pero tienes que firmar y dedicarme. Bueno, es un honor tener esta tesis que vamos a depositar aquí en Palma del Río, ¿verdad? Y bueno, espero que sigan haciendo muchas investigaciones, que nosotros estemos ahí para visitar las cosas. Y bueno, coger ese guante, ¿verdad? Dentro de nuestras posibilidades, coger esos fondos tan importantes. Y bueno, estoy encantada de estar aquí contigo. Soy una gran amante de la arqueología, de la cultura, de la historia. Y para mí, lo he dicho antes, que ha sido todo un privilegio estar aquí contigo. Y Palma del Río. No se lo he dicho, que tienes que dedicarla. Así que hay un gol.